Pues la intención de la serie pues es precisamente aprender de los recursos, los instrumentos espirituales que el Señor ha dotado a su iglesia, le ha dado por gracia, precisamente para su crecimiento, para su edificación. Y hoy vamos a concluir esta exposición de los dones espirituales hablando de lo que ustedes leen ahí como dones ministeriales. Todos los dones que hemos estado estudiando uno a uno, hemos visto aproximadamente 20, que yo espero que muchos de ustedes pues con estas enseñanzas empiecen o hayan empezado a identificar algo que les permita ver de lo que Dios les ha dado para que también ustedes lo puedan poner al servicio de la iglesia, al servicio del Señor. Y todos han sido en sí mismos dones que la iglesia ha provisto como para que operen dentro de la iglesia. Y estos dones ministeriales igualmente son para el mismo efecto, pero la diferencia es que los dones ministeriales son los únicos que en sí mismo el don es una persona, no es una actividad. Fíjense lo que estoy diciendo. El don en sí mismo es una persona, no una actividad. Por ejemplo, cuando hablábamos de un don de sanidades, bueno, la persona tiene el don de sanidades, opera en él, y cuando el Señor, por su soberanía, permite que ese don opere, bueno, la persona impone manos, ora por alguien y la persona sana. Pero en este caso, el don es una persona. Y vamos a estudiar esto. Para eso vamos a comenzar leyendo, vaya conmigo a la carta a los Efesios, en el capítulo 4. Estoy usando una versión de la misma que usted tiene de Reina Valera, pero esta es una traducción contemporánea, es una traducción actualizada de 2015. Y dice de esta manera, Efesios 4:1, yo, está hablando el apóstol Pablo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes. ¿Quién dice está hablando de mí? Entonces como que andamos fallando en la humildad, la mansedumbre, la tolerancia y la paciencia, ¿verdad? Pero hemos aprendido. Bueno, unos con otros, en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos. Actúa por medio de todos y está en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por esto dice, fíjese lo que vamos a leer, subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos. Por ahí también usted por ahí se lee cautividad. Y dio dones a los hombres. Y al decir subiendo, quiere decir sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya se dio cuenta que para llegar a este punto de la constitución de estos ministerios, todo el contexto anterior, primero habló de la unidad de la iglesia, del carácter, pero luego habla de un evento. Y Pablo lo que hace es hacer una reseña. Mire, cuando un rey regresaba victorioso de una batalla, eso se usaba en la antigüedad, traía consigo a los cautivos que devolvía a casa, o sea, los había rescatado. También traía con él el botín de guerra. Y esto que él había despojado al enemigo,
también lo repartía entre el pueblo. ¿Qué es lo que está mostrando Pablo? A nuestro Señor Jesucristo, triunfante, llevando de regreso a su reino celestial con él las recompensas de su victoria por su sacrificio en la cruz. El Señor con su resurrección venció la muerte. Con su obra de redención ganó la salvación del hombre para devolver al Padre a quienes estaban presos bajo la esclavitud del pecado. Ahí sí puede decir, ahí estoy yo, ¿o no? Ahora, la recompensa de su victoria son aquellos que, habiendo estado bajo condenación, ahora devuelve, rescata y entrega a la iglesia para ser usados como vasos de honra. De tal manera que los dones ministeriales que Cristo concede a su iglesia son hombres y mujeres que en un tiempo estuvimos perdidos, bajo condenación, como cualquiera, y que por misericordia y gracia el Señor, además de salvarles, les ha dotado de capacidades espirituales para que sean dignos del llamado, de la vocación a la que fueron traídos. Y esto, mis hermanos, es un gran privilegio que demanda un gran compromiso. Pablo lo entendió perfectamente y él estuvo siempre, pues tenía presente cómo, habiendo sido un enemigo acérrimo de Cristo, perseguidor de la iglesia, así lo encontró el Señor. ¿Sí recuerdan aquel camino a Damasco? Bueno, lo rescató, lo capacitó y lo dio a la iglesia para servirla, dando su vida por quienes en un tiempo quiso exterminar. ¿Se da cuenta el giro de la vida de Saulo de Tarso, después Pablo? Y ahí estábamos nosotros en las mismas condiciones. Ahora, ¿será que alguno se podría identificar y verse como un regalo a la iglesia de la cual ahora forma parte? ¿Sabía usted que usted es un regalo a la iglesia? Cómo, habiendo sido enemigo de Dios, fue rescatado de la condenación eterna y por su gracia no solamente le dio la salvación, sino que ahora le concede el privilegio de servirle en la posición, en el lugar, con el don que Él le ha confiado, de los cuales hemos hablado. Sin embargo, aquí vemos a siervos investidos de la gracia del Espíritu Santo, constituidos para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Esto es con el propósito de proveer a la iglesia del cuidado, la enseñanza, la guía, la protección necesarias para su sano crecimiento. Fue así como el Señor constituyó a estos oficios, le voy a decir de esta manera: apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, que como dones ministeriales son los únicos que en sí mismo es el don. Se le reconoce por su etimología como doma, domas de Dios, regalos de Dios. Ahora, durante el nacimiento de la iglesia, los primeros discípulos con quienes el Señor trabajó durante 3 años, usted sabe quiénes son, pues a ellos mismos también nombró apóstoles. Y por la necesidad de la obra, pues estaba comenzando todo, pues ellos mismos tuvieron que hacer el trabajo de evangelistas, de profetas, de pastores y maestros. Así es como comienzan las obras. Así comenzamos cualquier obra, donde el pastor, el que ha sido enviado, pues tiene que comenzar a hacer prácticamente todo, pero a la vez tiene que hacer un trabajo de capacitar. Ahora, conforme predicaban el evangelio y establecían iglesias, pues se ocupaban precisamente de capacitar discípulos que en su momento ocuparían un ministerio, se ocuparían de un ministerio. Así es como leemos de Timoteo, de Tito, de Epafrodito, de Silas, Bernabé, Gallo, Aquila, Priscila, Apolos, Marcos, tantos más. Y bajo la gracia de Dios, conforme a las capacidades propias de cada don, mientras unos hacían el trabajo misionero,
llevando el evangelio, plantando iglesias, pues otros se empezaban a encargar de servir esas iglesias, edificarlas, pero siempre con las sanas palabras de Cristo, mis hermanos, siempre con las enseñanzas del Maestro. Fue así como mediante la predicación del evangelio, la dirección espiritual y la enseñanza de la palabra, se capacitaban más apóstoles, más profetas, más evangelistas, más pastores, más maestros. La iglesia está creciendo y ellos eran los que se constituían como siervos de la iglesia. Y apunto y enfatizo, siervos de la iglesia, no dueños de la iglesia. Y aquí vamos a comenzar a abrir cosas. Debido a la corrupción, lamentablemente, y a la apostasía que se ha incursionado en el cristianismo actual, cada vez son más las iglesias cristianas que están secuestradas por mercenarios del evangelio. Así que como primera aclaración quiero hacer esto, a título de exhortación o incluso de denuncia, para aquellos que se consideran o se presentan como siervos de Dios. Ninguno fue llamado ni tiene potestad para sentirse o constituirse como dueño o señor de la iglesia. Porque el único señor y dueño de la iglesia, ¿quién es? Jesucristo. Porque Él la compró con su sangre. Por tanto, quienes han sido llamados a servir a la iglesia en alguno de estos ministerios, al ser dones ellos en sí mismos, ellos le pertenecen a la iglesia, no la iglesia le pertenece a ellos. ¿Sí se entiende esta parte? Imagine lo absurdo que un regalo pretendiera ser el dueño del quien fue regalado, así como el pato que le dispara las escopetas, o como le dijeron a Pablo, la insensatez de dar cosas al aguijón. Imagínense a un muñeco que le regalan a un niño, que de repente el muñeco se sintiera el dueño del niño, pues solamente en una película de terror. Absurdo. Lamentablemente hay iglesias que cuando abrieron su regalo, lo que encontraron fue un lobo feroz, hambriento, embaucador, autoritario, que por ignorancia, temor o conveniencia, muchos siguen. Y eso es más lamentable. ¿Por qué causa siguen a esos depredadores, aunque los estén abusando, aunque los estén engañando? Bueno, dice por ahí un dicho que tan peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Proverbio mexicano, ¿verdad? Los siervos constituidos por el Señor para la iglesia fueron llamados para cumplir honestamente con su ministerio, conforme al don que fueron investidos. Ahora, ¿qué hace la iglesia por su parte? Pues los debe considerar como quienes habrán de dar cuenta de ellos y tienen cuidado de sus necesidades físicas conforme sus posibilidades y conforme su crecimiento. Eso es lo que hace la iglesia. En 1 de Timoteo 5:17 leemos una instrucción de Pablo a Timoteo, que él era el pastor de Éfeso, y le dice: los ancianos que gobiernan bien. Cuando se refiere a ancianos, no se está refiriendo a gente de edad avanzada, está hablando de pastores, está hablando de quienes están sirviendo en ese momento. Era una manera de llamar a los obispos, a los supervisores, a los pastores. Entonces dice: los ancianos que gobiernan bien, o sea, que hacen bien su ministerio, sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué es doble honor? Respeto y provisión. Ese es doble honor. Dice: mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, porque la Escritura dice: no pongas bozal al buey que trilla, además el obrero es digno de su salario. En Hebreos 13:17 la palabra dice: obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Ahora, yo estoy hablando de un verdadero pastor que tiene que entender que él va a dar cuentas a Dios de cada una de las personas que pone en sus manos. Dice: así ellos cuidarán de ustedes con alegría,
sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Imagínense un pastor que lo hace todo por conveniencia o porque no le queda de otra. O porque ya no tuvo oportunidad de hacer otra cosa más que decir, bueno, pues ya ni modo, pues me hago pastor, como muchos. Fracasaron en todo, pero encontraron un filón de oro en la iglesia. Y eso es lamentable. Bueno, después de esta breve introducción, vamos a describir los dones ministeriales que el Señor Jesús constituyó como columnas, así le llama también, columnas sobre donde la iglesia debe ser levantada. Y debe ser levantada sobre el único fundamento de la fe cristiana, ¿cuál es? Jesucristo y su evangelio. Constituir, Él mismo constituyó. La palabra constituir, del griego katistemi, bajo este contexto significa o es establecer a una persona con la autoridad y la capacidad para ejercer una función determinada. Pero aquí la descripción es más como de un esclavo que ha sido puesto por su amo o por su señor sobre su casa, se le ha encargado, pero siempre bajo la autoridad de un tutor, de alguien que lo esté vigilando. Ahora, en la iglesia, el esclavo, ¿quién es? El siervo, el ministro. O sea, siervo y ministro son sinónimos, pero hay quienes dicen, no, a mí díganme ministro. Sí, se oye muy bonito, pero no es más que un siervo, un gato de Dios. A mí no me ofende, al contrario, a mí me halaga. Ahora, ¿quién es el tutor? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el dueño? ¿Quién es el Señor? El Señor Jesucristo. Ese es el contexto. Así es como la iglesia debe trabajar. De esa manera Jesús estableció a estos siervos con las características y las formas de operar en sus funciones para cumplir adecuadamente con el propósito por el cual fueron constituidos, bajo su guía, bajo su gracia y bajo su voluntad. Aclarado esto, vamos a empezar con el apóstol. Del griego apóstolos. Bueno, en principio tengo que aclarar algo. Ser apóstol no significa estar en el puesto más elevado del escalafón espiritual, como muchos se creen. En la actualidad hay apostolitis aguda. Ya hasta hacen falta pastores, ya todos quieren ser apóstoles, pero porque les gusta el nombre. Pero están muy equivocados. Tampoco significa ostentar el cargo de mayor jerarquía en el cuerpo de Cristo, como muchos se nombran. Es un enfoque tan erróneo que se da en muchos círculos cristianos. La palabra apóstol se traduce como enviado. Eso significa apóstol, enviado. Lo que ahora conocemos como misionero. De manera que quien ha sido comisionado para cumplir una misión específica, que es predicar el evangelio, es un ¿qué? Es un apóstol. ¿Su trabajo en qué consiste principalmente? Bueno, es variante, es diferente, también dependiendo de quién lo envía, dónde lo envía, cómo tiene que trabajar, pero esencialmente es, primero, predicar el evangelio, enseñar la palabra, plantar misiones, levantar iglesias, preparar siervos, establecer estas iglesias y supervisarlas en su equipamiento y en su edificación. Es un gran trabajo. Pero es eso, trabajo. ¿Por qué? Porque es un obrero, es un siervo. No es aquel que le tienen que poner una alfombra roja para que pase con guaruras. ¿Sí saben a lo que me refiero? Entonces, por las características de la tarea de un apóstol, también se tienen que manifestar en él, evidentemente, el de evangelista, el de profeta, el de pastor y maestro, tal como fue la función de los primeros apóstoles. De modo que el apóstol es un enviado de Dios, de parte de Dios, para cumplir la gran comisión a través del evangelismo, la siembra y la supervisión de las iglesias que el Señor le permite establecer. Ese es su trabajo, lo cual es una ardua labor, sí, pero requiere principalmente de un corazón humilde, convencido de su misión, del privilegio de haber sido llamado a servirle a Dios. Por tanto, no tiene que tener la intención de causar admiración, recibir homenajes,
y mucho menos lucrar con ese ministerio. Por esa razón la Biblia muestra y advierte de falsos apóstoles. En 2 de Corintios 11:13, acompáñame. Créeme que estas son de las enseñanzas que muchos ministros, pastores y como se sientan, aborrecen, no les gustan y nos critican. 2 de Corintios 11:13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Vea lo que dice la Escritura. Dice, y no es maravilla, o sea, no nos debe sorprender que sean así, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Qué terrible condenación para aquellos que, ostentando determinada labor dentro de la obra de Dios, la usan para lucrar, la usan para causar admiración, para todo menos para lo que fueron llamados. No están sirviendo a Dios. Dice que son ministros del enemigo, porque están desviando la fe de la gente. Los primeros apóstoles fueron los 12 discípulos elegidos por Cristo para recibir esa comisión en la obra que habrían ser enviados. En el caso de Pablo, quien solo había visto al Señor en visión, porque él no le conoció personalmente ni formó parte del grupo de los primeros discípulos, él también recibió una comisión por parte de Jesús para llevar el evangelio a los gentiles, a reyes. Usted sabe cómo fue llamado de su ministerio. De hecho, muchos dudaban de Pablo por su pasado. De hecho, los mismos discípulos lo rehuían, le tenían miedo. Y en 1 de Corintios 9:1, Pablo dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesús, ¿no son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. O sea, ¿cómo se medía Pablo en cuanto a su servicio? Por los frutos que daba su ministerio. ¿Cuáles eran los frutos? Las personas que se convertían, las iglesias que iba plantando. El mismo Pablo en 1 de Corintios 15:8, cuando está hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor, de cómo se le apareció a diferentes personas, finalmente a un grupo de más de 500, dice la Escritura. Y dice en el versículo 8 de 1 de Corintios 15, y al último de todos, como uno abortivo, me apareció a mí, que soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de llamado ser apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, el apóstol Pablo sabía el peso y la condición de su ministerio. Hay doctrinas que aseguran que el apóstol fue un ministerio exclusivo para quienes el Señor nombró y que terminó precisamente con Pablo, quien solamente lo vio en visión. Y son doctrinas que no trascienden, finalmente son formas de creencia. Quizás podría ser cierto, quizás no. Pero lo que sí les puedo asegurar es que la función de un apóstol, con las actuales formas de operar, las distinciones que muchos ostentan en la actualidad, no tiene ninguna relación con el verdadero llamado apostólico del primer siglo. Eso sí se los puedo garantizar. ¿Pero qué es un apóstol? ¿Un qué? Un enviado, un misionero. Profeta, vamos por el profeta. La palabra profecía, del griego profeteia, se traduce bíblicamente como la proclamación del consejo de Dios. Y aunque la profecía en el Antiguo Testamento en su mayoría fue con un carácter predictivo, ahora no necesariamente significa el conocimiento de un evento futuro. Lo vamos a ver por qué. Ahora consiste en que con base en la Escritura
se dé a conocer el consejo de Dios o la voluntad de Dios, que puede ser específicamente para una persona o para la iglesia, pero siempre fundamentada en la palabra. Ya no cabe eso de que a mí el Señor me hizo una revelación adicional. El clásico, el Señor me dijo. Hay quienes se acercan y preguntan un consejo. Pastor, ¿sabe qué? Que yo quiero hacer esto y aquello y más allá. Oye, pues la palabra de Dios no lo avala. Creo que tienes que ser más prudente o reconsiderar tus decisiones. No, es que el Señor me dijo. Bueno, pues si el Señor te dijo, pues yo no tengo que decirte nada. O sea, ya cuando alguien te dice el Señor me dijo, ¿qué haces? Pues nada, porque el Señor le dijo. Pero yo ya me di cuenta que no fue el Señor, porque lo que le dijo no está avalado por la Escritura. Pero Él pagará las consecuencias de sus decisiones. O sea, no fue el Señor el que se lo dijo, fue sus propias necesidades o conveniencias, ¿verdad? Por eso ahora los profetas que son mencionados junto a los otros dones ministeriales, ya no se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, a quienes sí se les era revelada la voluntad de Dios de esa manera para dirigirla a una persona o a un pueblo. Sabemos que el propósito principal del ministerio de los profetas dentro del cuerpo de Cristo es edificar, dar palabra, aliento, consuelo. En el profeta aplica mucho el don de exhortación, por ejemplo. Pero todo lo tiene que hacer con la palabra profética más segura, es decir, por medio de las Escrituras. Vaya conmigo a 2 de Pedro 1:19 para cerrar esto. Dice el apóstol Pedro: tenemos también la palabra profética más segura. ¿A qué se está refiriendo? A la Biblia, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Ya se dio cuenta? O sea, nadie puede decir privadamente, personalmente, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En la actualidad es lo mismo. Hemos aprendido que los dones espirituales operan conforme al desarrollo, el crecimiento, la necesidad de cada iglesia. Y fueron constituidos y dados por Cristo para edificación de la iglesia. De manera que ahora el maestro, en una sana medida, ha tomado el lugar de profeta al ser la expresión práctica de la palabra de Dios, sin que esto evite que quien tenga ese don y la inspiración espiritual para dar una palabra profética la pueda expresar, sí, pero siempre fundamentada en la Escritura. Por tanto, no se puede basar en el emocionalismo o en el interés personal, que es lo que normalmente escuchamos de muchos que se dicen profetas, hablando de cristianos, hablando de la iglesia evangélica cristiana, y pues lo podemos ver con mucha regularidad cada año, con mayor intensidad. Cada que comienza el año surgen los profetas del mundo, cristianos, los grandes ungidos de Dios, según ellos dicen, a decir una gran cantidad de barbaridades, que no se cumple ninguna, pero que les deja muy buenos dividendos. Dice Judas 1:1, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo, o sea, desde antes, habían sido destinados para esta condenación. Son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Señor en libertinaje y niegan al único soberano y Señor nuestro Jesucristo. Así que, mis hermanos, si alguno nombrándose profeta manipula la palabra, intentando hacer de la profecía actos de adivinación o inducir a prácticas emocionales, buscando beneficiarse, ¿qué es? Un falso profeta. Y un falso profeta usted lo va a identificar fácilmente porque va a actuar siempre bajo sus propios argumentos, sus propias emociones, normas y conveniencias. De ahí el cuidado que tenemos que tener con lo que escuchamos o a quién escuchamos. Así que si alguno se atreve a decir
que expresa un mensaje de parte de Dios, ese clásico Señor me dijo, bueno, debe tener suficiente respaldo espiritual y sobre todo se debe cumplir. ¿Sabe lo que le decían a los profetas de la antigüedad cuando no se cumplía una profecía? Sí, cuello. Sí. Como ahora no hay eso, pues qué fácil es convertirse en profeta. Qué peligroso es convertirse en profeta por sí mismos. Evangelistas. La palabra evangelista, del griego evangelión, pues literalmente es anunciar buenas noticias, así de sencillo. Y un evangelista por don, como don espiritual, es aquel que está capacitado por el Espíritu Santo para darse literalmente a la proclamación pública del Evangelio. O sea, dar a conocer la obra de Cristo de una manera continua, permanente, como parte de su vida. Mire, sabemos que la comisión de llevar el Evangelio es para toda la iglesia, ¿sí o no? Diga que sí, ¿no? Bueno, cada creyente potencialmente está constituido por el Espíritu Santo como evangelista, ¿sí lo sabía? O sea, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y prediquen el Evangelio. ¿Para quién es? Para todos, para todos. Sin embargo, el don de evangelista es esa capacidad especial que el Señor concede como una necesidad. Vea la palabra que estoy usando, una necesidad, una pasión, un compromiso personal de compartir el Evangelio. Ahí donde está parado, en la fila del cine, de las tortillas, en el camión, a donde está, siempre está buscando la manera de compartirle a alguien la palabra de Dios. Es aquel que tiene una verdadera y real preocupación, dolor por las almas que se pierden, una genuina carga por la salvación de quien está perdido y por la extensión de la obra de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16 dice: pues si anuncio el Evangelio no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Tenía una necesidad impresionante, le dolía la perdición de la gente. Y dice el versículo 17: por eso si lo hago de buena gana tendré recompensa, pero si lo hago de mala gana, de todas maneras el llevarlo a cabo me ha sido confiado. ¿Usted cómo expresa su fe a través del Evangelio a los demás? ¿De buena o de mala gana? O a lo mejor de ninguna. Póngase a pensar un poquito. ¿Desde hace cuánto tiempo usted no le predica el Evangelio a alguien? Y pasa la gente a su alrededor y tiene contacto con personas que sabe que si se mueren sin Cristo, ¿a dónde van? Dígalo fuerte. Entonces, si lo sabe, ¿no puede tener la misericordia suficiente para predicarle las buenas noticias? Porque quien opera en este don tiene un corazón misericordioso hacia los perdidos. Y el Espíritu le concede la gracia, la actitud y la palabra para establecer contacto personal con quienes le rodean. Al mismo tiempo, el Señor prepara el corazón de la gente que va a recibir la palabra. ¿Por qué? Porque es el Señor el que está obrando en usted. Él es el que lo está enviando y le está respaldando en este ministerio. Sin embargo, voy a hacer una aclaración que normalmente estoy repitiendo de manera constante. La predicación del Evangelio, mis hermanos, debe estar respaldada por un testimonio que muestre verdaderamente una vida que está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Una vida de alguien que obedece a Dios. Imagínese a cuánta gente usted puede decir: pues yo le predico del Evangelio a mucha gente, sí. Pero ¿será que con sus actitudes, su forma de vida, su manera de hablar, su verdadera forma de ser, los ha alejado más que haberlos acercado? Incluida su propia familia. Muy evangelista, muy religioso, muy santo, mucha Biblia, mucho de todo, pero la vida personal es luz y sal hacia las personas que están en su entorno. Allí el Evangelio no es que pierda, no.
simplemente la gente no le puede creer. Me estás hablando de un Dios de orden, de un Dios santo, de un Dios bueno, de un Dios misericordioso, que cambia vidas y tú no cambias. Mejor me quedo como estoy. Eso lo he escuchado cientos de veces. Testimonios de gente que se ha alejado por el testimonio de alguien que pretendiendo, y digo pretendiendo porque quizás lo quiso hacer de buena fe, pero no entendía que tenía que respaldar el Evangelio con su propia vida, porque nosotros tenemos que ser evangelios vivientes, mis hermanos. Cada cristiano tiene que estar preparado para comunicar su fe, para llevarlos a Cristo, pero está comprometido con una vida de santidad que glorifique a Dios. Es lamentable cómo la predicación en la actualidad se ha corrompido a tal grado que las buenas nuevas, el sacrificio de Cristo se presenta como una canasta de bendiciones. Si aceptas a Cristo, si haces una oración y no se les habla de arrepentimiento, no se les habla de pecado, no se les habla del resultado de lo que están creyendo. Entonces es importante, mis hermanos, que si predicamos el Evangelio lo hagamos de manera transparente, de manera clara, sustentada por una vida piadosa. Y quien tiene el don de evangelista lo sabe, lo reconoce y lo habla, lo practica. Primera de Timoteo 4:1 dice: te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino. Dice, predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo, convence, exhorta, reprende con toda paciencia y enseñanza, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oír, se amontarán para sí conformes maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. Dice, pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mis hermanos, la predicación del verdadero evangelio te produce aflicción. A nadie le gusta que le digas la verdad, y te van a rechazar, y te van a perseguir, y te van a señalar. Pero ese es el oficio que el Señor te ha dado. Esa es la comisión que nos ha impuesto a todos. Vamos a hablar de los pastores. El don del pastorado, mis hermanos, podríamos decir que pues es crucial para la vida y el desarrollo de la iglesia, porque la función principal del pastor consiste en guiar, en alimentar y en proteger a quienes el Señor le ha confiado. Así, por medio de la palabra, el pastor ayuda a los creyentes a madurar en la fe, a crecer espiritualmente, a edificarlos para la obra del ministerio, llevándolos a la unidad de la fe. Bueno, el corazón del pastor, mis hermanos, es sensible a las necesidades de las ovejas del Señor, lo cual es una analogía. El Señor usó la analogía de la oveja por su carácter, pero no debemos perder de vista que esas ovejas son personas que sienten, personas que tienen necesidades verdaderas. Y hay quienes las toman como literalmente fuente de ingresos. Decía por ahí alguien que se siente ungido: no, es que si las ovejas, ¿para qué son? Para dar lana. Le digo, bueno, pues deberías de dedicarte a otra cosa. Personas ganadas a precio de sangre, mis hermanos. Y esa convicción le permite al pastor hacer su trabajo de consolar, de sanar heridas, de ver por ellas, no de abusar de ellas. Un verdadero pastor tiene necesidad de tener contacto con la gente, aunque la gente en ocasiones no lo permita o no lo desee. Es muy común, mis hermanos, que aunque se abran las puertas en cuanto a la atención, consejería, apoyo,
Muchos hermanos, por diferentes causas, no se acercan a pedir esa ayuda. No se acercan a pedir algo que sabe que necesitan, un consejo espiritual. Y bueno, hay muchas razones, hay muchos contextos, pero el pastor siempre tiene que estar dispuesto a eso. Además, mis hermanos, debe contar con el discernimiento para atender a cada uno de acuerdo a su condición espiritual. Jesús es el buen pastor, que literalmente dio su vida por las ovejas. Y antes de partir a su reino, de manera muy especial, dejó establecido este ministerio pastoral para asegurar el bienestar de su iglesia. Y este es un ministerio que siempre estuvo en el corazón de Dios. ¿Por qué le digo siempre? Porque está escrito desde el pasado. En Jeremías 3:5 dice: les daré pastores según mi corazón, y ellos los pastorearán con conocimiento y discernimiento. Vamos a ver unas características, algunas solamente de un pastor. El pastor debe ser predicador del evangelio. ¿Qué le dijo a Timoteo, a Pablo? Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Si un pastor no predica el evangelio, está perdiendo mucho de lo que es parte de su trabajo. Si usted se da cuenta, en cada enseñanza que doy aquí en la iglesia, no importa el tema, usted siempre va a encontrar implícito el evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente viene la persona por una sola vez. Vienen, lo invitan, los visita, quizás se goce, quizás no, quizás está aburrido, bostezando, está pensando qué estoy haciendo aquí. Estaría yo mejor viendo el fútbol o tomando otra cosa. Pero que se lleve el evangelio, sembrar. Esa es la labor de un pastor. El pastor tiene que ser testimonio y ejemplo a la iglesia. Hebreos 13:7 dice: acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. Consideren los resultados de su conducta e imiten su fe. ¿Será que un pastor puede ser juzgado por su conducta? Claro que sí, mis hermanos. Entonces la frase también muy usual entre muchos de que no juzgues al ungido de Jehová, pues no sé de dónde lo sacaron, porque el Señor dice que sí lo juzgues. Y ustedes tienen todo el derecho de juzgar a su pastor con justo juicio, evidentemente. Y uno tiene que respaldar su ministerio de la manera como el Señor nos lo demanda. El pastor tiene que ser maestro de la palabra. ¿Qué le dijo también a Timoteo? Predica la palabra, mantente dispuesto fuera de tiempo, convence, exhorta con toda paciencia y enseñanza. El pastor debe proteger a la iglesia del Señor. Hechos 20:28, Pablo está despidiéndose de los hermanos de Éfeso, va rumbo a Jerusalén y les dice, entre otras instrucciones: por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores, para que cuiden de la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. El pastor debe tener una conducta intachable. Pregúnteme, ¿usted es intachable, pastor? Yo creo que me falta mucho, pero lo intento. Y lo debo de estar haciendo todos los días. Y tengo que tener presente mi compromiso delante de Dios y delante de ustedes. Primera de Timoteo 3:1 dice: palabra fiel. Si alguien anhela el pastorado, buena obra desea. Pero es necesario que el pastor sea de conducta intachable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento sino amable, no contencioso ni amante del dinero, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Vaya que tenemos que cuidar nuestra conducta, nuestra vida, porque es una demanda que el Señor tiene para sus pastores. ¿Cómo se puede usted enterar de la integridad de su pastor? Preguntándole a su familia, preguntándole a las personas que lo rodean todos los días, porque aquí me puedo ver muy santo, pero ¿qué tal allá abajo? Allí está mi esposa, les abro la puerta de mi casa para que hablen con mis hijas, con mis nietos. Pueden preguntarle a los vecinos, pueden ir al lugar donde compro, donde no compro.
porque trato de ser intachable. No estoy presumiendo nada, les estoy diciendo que trato de cumplir con mi ministerio. De ahí el énfasis del Señor Jesucristo en la función de un pastor. Y vamos a ver un diálogo donde el Señor establece este pastorado y vamos a ver en qué lo establece. Vaya conmigo a Juan 21, por favor. El contexto de Juan 21:15 que vamos a leer. El Señor ha resucitado, el Señor está en una playa asando unos peces. Los apóstoles estaban desanimados, deprimidos, salieron a pescar, no pescaron nada. Y a lo lejos Juan ve la playa y dice, es el maestro. Cuando todos fijan la mirada, pues empiezan a remar. ¿Y qué hace Pedro? El buen Pedro, impulsivo, apasionado, se tira al agua. Yo creo que llegó después que los demás, porque los otros iban en barco, pero bueno, se tiró al agua. No sé si llegó antes o después, pero no puedo pensar que llegó antes. El caso es que cuando dice la Escritura, cuando terminaron de comer, y ahí voy a enfatizar, mire, en esta versión que voy a leer, que es la versión contemporánea, se da el diálogo de la manera más explícita de acuerdo al idioma. ¿Por qué? Porque en el griego una palabra tiene varias acepciones. Y aquí usted va a escuchar la palabra amor, usted la tiene ahí, de amor y amor como si fuera la misma palabra. Y en el texto original se usan dos palabras. La palabra ágape, que es amor, que es el amor de Dios, y la palabra fratelo, que solamente es querer, es el amor del hombre hasta donde puede llegar. Entonces dice, cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Aquí usa la palabra ágape. ¿Por qué? Porque Pedro, 3 días antes, cuando el Señor estaba en esa última cena, les acababa de decir, ustedes se escandalizarán de mí y me negarán. ¿Y qué dijo Pedro? Yo no te negaré, a la muerte voy contigo, a la cárcel, a donde me lleven. O sea, tratando de verse superior espiritualmente a los demás apóstoles. Se estaba queriendo poner al nivel de Cristo. Y por eso le dice, ¿me amas más que estos? Así como recordándole lo que acababa de decir. Y Pedro le respondió, Señor, tú sabes que te quiero. No dice amo, dice la palabra fratelo. Le dice él, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Vuelve al Señor a decir, ágape. Y Pedro le responde, sí Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. La tercera vez le dijo, Simón hijo de Jonás, ¿me quieres? Ahora el Señor se baja al nivel de Pedro, le dice, entonces Simón, me fratelas. Por eso dice, Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. O sea, tú sabes que solamente te quiero. O sea, no tengo el mismo amor que tú tienes. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. O sea, no importa si no tienes el amor de ese tamaño, con que me ames, apacienta ¿qué? Mis ovejas. Entonces, ¿en qué se debe de basar el pastorado? En el amor a la iglesia de Cristo. ¿Se da cuenta? Y Pedro lo entendió. Y yo lo quiero entender. En primera de Pedro 5:1. Ahora Pedro da instrucciones a los pastores. Y dice en primera de Pedro 5:1, a los ancianos entre ustedes, la palabra anciano se traduce como presbítero, como pastor, como dirigente. A los ancianos entre ustedes les exhorto, yo anciano también con ellos, y testigo de los sufrimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacienten el rebaño de Dios que está a su cargo,
cuidándolo no por la fuerza, sino de buena voluntad según Dios, no por ganancias deshonestas, sino de corazón, no como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino como ejemplos para el rebaño. Y al aparecer el príncipe de los pastores recibirán la inmarchitable corona de gloria. Mire, Pablo, antes de partir a Jerusalén, donde sabía que sería sacrificado, advirtió a los pastores establecidos en Éfeso sobre el grave peligro que habría de alcanzar a la iglesia. Vamos a leer completo un versículo que hace rato toqué solamente brevemente. En Hechos 20:28, él dice: tengan cuidado de ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como pastores, para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mismo por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán la vida del rebaño. Está hablando de los de afuera que se van a introducir, los que se van a camuflajear, los que se van a disfrazar, de lo que ya hablamos. Bueno, pero ve el versículo 30. Y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. ¿De dónde? De aquí. Hay que tener cuidado con lo que escuchamos y a quién escuchamos, mis hermanos. Porque los lobos andan sueltos. No empiece a ver con desconfianza a sus hermanos, ¿no? O sea, estamos hablando de una generalidad. Entonces, el trabajo de un pastor es guiar. Isaías 4:11 dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién nacidas. Salmo 23:3 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Los tiene que alimentar. Un pastor sabe alimentar su rebaño para que crezca sano, sabe a dónde llevarlo. Salmo 23:1 que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, confortará mi alma. Versículo 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Nos va a alimentar espiritualmente. En 1 Corintios 3:1 hay una denuncia de parte de Pablo, donde ahí vemos cómo Pablo tenía el discernimiento para saber cómo tenía que alimentar de acuerdo a la condición espiritual, y así sucede, mis hermanos. Mire, dice 1 Corintios 3:1: hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche porque no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía. Mire, hay hermanos, y por eso dice también que tenemos que enseñar con paciencia, con mansedumbre, que pasan los años y pudiendo ya estar en una condición diferente espiritual, atendiendo el consejo de Dios, porque no se trata del cúmulo de conocimiento que adquieras, sino lo que ese conocimiento está haciendo en tu vida. Y por más que les hablas la palabra, no cae nada. Entonces les tienes que dar leche, porque si les das alimento sólido se enojan, les da diarrea espiritual, se enferman. Mire, es impresionante la ignorancia y la dureza de corazón que en muchos creyentes produce la manipulación que malos siervos han provocado con falsas doctrinas, de manera que cuando llegan a conocer la verdad la rechazan. O sea, les han metido tantas ideas que cuando les presentas el verdadero evangelio, les presentas la verdad, el verdadero orden de la iglesia, lo rechazan en automático, porque fueron mal alimentados, se acostumbraban a la chatarra. Proteger: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sí sabes lo que es la vara y el cayado? ¿Qué es el cayado? ¿El que no habla? Es una vara
con un gancho al final, mucho más alta que el pastor, donde le permite descansar también. Ahora, cuando las ovejitas se están apacentando, nunca falta la que empieza a brincar. Entonces se mete abajo de su brazo y con la parte de la punta, pues nada más le hace así y la regresa. Así, poquito para acá, poquito para allá. De repente empieza a ser más brincona, le da la vuelta y la engancha y la jala. Pero es de esas ovejitas que dices, ¿y esta de dónde salió, verdad? Ha de ser chivo. Bueno, tiene la vara. ¿Y la vara para qué cree que es? Ya no quiso guía, ya no quiso un jaloncito. Bueno, eso dice el salmista que le infunde aliento. ¿Por qué le infunde aliento? Porque es con lo que protege la integridad de la oveja. Y eso es lo que hace un pastor. ¿Sabe cuántos consejos he dado de los cuales la gente rechaza? Y habla uno con vara, con seriedad, las cosas como son. No puede ser diferente, hermano. No puede ser diferente, hermana. Así dice la palabra de Dios. No, pero es que yo pienso y yo creo, y empiezan a sacar textos de contexto. No es ni lo que creas, ni lo que piensas, ni lo que sientas. Si no saques un texto de contexto. Esto dice la Escritura. ¿No les gusta? Pero, ¿qué prefiere usted? ¿Un pastor libertino o así que le permita hacer lo que le dé la gana? ¿O un pastor que se preocupe y hasta le pueda meter un varazo? Es como un hijo. Ahora, yo nunca les he dado de varazos. Estoy hablando de palabra, estoy hablando de una forma de atender. Porque así ha dicho el Señor: he aquí, yo mismo buscaré a mis ovejas, las reconoceré y las sanaré. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El pastor tiene que tener el mismo sentir por la gente que el Señor Jesús, y esto exige una gran dedicación en este ministerio, el cual se ha desvirtuado de manera impresionante en nuestros días, mis hermanos. El Señor tenía compasión por las ovejas, por las multitudes, dice Mateo 9:36, dice, tuvo compasión por la multitud porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor nos mostró el verdadero oficio de un pastor. Mucha gente continúa desamparada, dispersa, engañada por falsos maestros, desmayando en el camino a causa del hambre y la sed de la fuente de vida. Muchos enfermos del alma que necesitan ser sanados y que muchas veces ni siquiera ellos lo permiten. Pero tenemos que tener compasión de ellos. Vamos a terminar con el ministerio de maestros. Vamos por el final. ¿Sí estamos aprendiendo, mis hermanos? Maestros del vocablo griego didáscalos con K. Este don el Señor lo concede para comunicar con gracia el Evangelio y el consejo de Dios, la palabra de Dios. De manera que los oyentes aprendan por medio de la exposición y la predicación de la palabra. O sea, si yo al predicar ustedes comprenden, entonces estoy calificado como maestro. Pero si no comprende nada, imagínense, en un salón de clases, si reprueban 2 o 3 o 4 o el 10% de una clase de 50, pues es casi dentro del estándar normal. El problema no es el maestro. Pero si de los 50 reprueban 49, entonces el problema es el maestro. Enseñar implica una ocupación regular, suficiente tiempo dedicado al estudio, la preparación del alimento que se va a dar a la iglesia. Ser maestro es una gran responsabilidad. Segunda de Timoteo 2:2 le dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto también encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Idóneos. Pero el apóstol Santiago dice esto, porque alguien idóneo es alguien que va a hacer las cosas conforme al orden de Dios. Va a hacer las cosas conforme a lo que el mensaje de Dios de cómo se tiene que expresar el mensaje de Dios.
Pero hay quien le gusta el puesto de maestro, pero quiere enseñar a su manera, quiere modificar la palabra a su manera. Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Porque en esa enseñanza tú puedes llegar a condenar a alguien si no expones bien la palabra de Dios. En otra versión dice: hermanos míos, no hay entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. Eso debería ponernos a temblar para aprender a estudiar la palabra y pedir al Señor la forma de expresarla de manera que edifique a la iglesia. Quien tiene el don de maestro está convencido que por su trabajo, o mejor dicho, que su trabajo tiene que ser guiado por la gracia de Dios. Y tiene que estar dispuesto a seguir aprendiendo, pero también a ser corregido. Vamos a ver un ejemplo rápidamente de esto. Vaya conmigo a Hechos 18. Hechos 18, 26. Dice: por esos días, ¿ya lo tiene? Por esos días llegó a Éfeso un judío de Alejandría que se llamaba Apolos, que era muy elocuente y tenía un sólido conocimiento de las Escrituras. Además había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor. Pero solo conocía el bautismo de Juan, o sea, estaba limitado y no conocía acerca de Jesucristo. Cuando llegó a Éfeso, dice en el versículo 26, Apolos comenzó a hablar en la sinagoga sin ningún temor. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llamaron aparte, les pusieron con todo detalle el camino de Dios. Ahora, ¿qué cree que hizo Apolo? ¿Se enojó? ¿O recibió la nueva instrucción? Fue un hombre de Dios que recibió la instrucción. Muchas veces tenemos que ser corregidos en el camino, mis hermanos. Y siempre tenemos que estar dispuestos a aprender cada vez más. De hecho, yo de una manera muy personal, bueno, no personal, de una manera abierta aquí en el púlpito les he dicho, hay ocasiones en que estoy predicando y se puede decir una palabra por otra. Quizás no es lo que quiera yo expresar, ni siquiera está escrito aquí, pero a veces la emoción lo hace uno hablar más rápido, no sé. Y si alguien se acerca a mí y me dice: ¿sabe qué, pastor? ¿Usted dijo esto? Me tengo que quedar con el comentario de buena manera. ¿O por qué no me explica lo que dijo, pastor? Porque no le entendí. ¿Qué tengo que hacer? Explicarlo con mansedumbre, con paciencia, con amor. No puedo ni debo molestarme. Ustedes tienen libertad de acercarse a preguntar, y lo han hecho muchos hermanos, o sea, sucede continuamente y me da gusto porque eso me da, ahora sí que me permite ver que sí están escuchando, que están atendiendo el mensaje. Bueno, dice, después de que le hablaron, en el versículo 27 dice: Apolos quería ir a Calle, o sea, quería ir a otra ciudad a seguir predicando, y los hermanos lo animaron. ¿Quiénes? Priscila y Aquila. Escribieron a los discípulos de Acaya, de allá, dice, para que lo recibieran. Y cuando él llegó, fue de mucho provecho para los que por la gracia de Dios habían creído. O sea, el haber sido instruido, el haber recibido la nueva instrucción, ¿qué le permitió a Apolos? Más eficiencia en su ministerio. La Biblia también nos advierte cómo los dones ministeriales son sumamente imitados. Y por eso también hay falsos maestros. En el tiempo del Señor Jesucristo abundaban los falsos maestros. De hecho, los religiosos de la época de Cristo, manipulando el evangelio, bueno, no era el evangelio, manipulando la ley de Dios, pues era como tenían cautivo y equivocado al pueblo judío. Pero había quienes le seguían incondicionalmente. Y en Mateo 15:14 el Señor les dice: déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Tú tienes que aprender a discernir de dónde tomas el consejo de Dios.
¿Qué estás aprendiendo? Pasar todas las enseñanzas por la Escritura, como los de Berea. Ahí les encargo que lean a los de Berea. Ahí está en la Biblia. Dice 2 de Pedro 2:1, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá que falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Señor, cuida a su iglesia, mis hermanos. Un buen maestro se va a preocupar por estudiar, aprovechar todos los medios puestos a su disposición. Pero es muy importante algo, mis hermanos, no debemos confundir una buena técnica pedagógica con el ejercicio del don espiritual. ¿A qué voy? El hecho de que alguien tenga una buena formación académica docente no indica que necesariamente tenga el don de maestro. Fíjese lo que estoy diciendo. Tampoco el que alguien posea un gran conocimiento escritural significa que tiene la gracia para enseñar la palabra, porque es un don dado por Dios. Y el don de maestro es diverso, pero la finalidad es la misma: edificar a la iglesia con la palabra de Dios. Así es como algunos tienen la gracia para enseñar a niños, otros a jóvenes, como ahorita sus jóvenes están allá y sus niños, enseñar de manera individual o a multitudes como en una congregación. De manera que los creyentes también con este don deben ser pacientes con los oyentes y ocupar su tiempo. Para ellos es un gusto, igual sus recursos, esforzándose en aprender, pero al mismo tiempo deleitándose en escudriñar la palabra que han de dar, porque es un placer estudiar la palabra de Dios, mis hermanos. Quienes impartimos la palabra debemos ser conscientes que la iglesia tiene muchas demandas, muchas necesidades. Por ello siempre están esperando una enseñanza más, una predicación más, un estudio más. A eso vienen a alimentarse. Y si el maestro no se prepara, no continúa aprendiendo, va a llegar a ser un pozo que al no recibir lluvia o una corriente subterránea, ¿qué cree que le va a pasar? Se va a secar. ¿Quién es la fuente para nosotros de todos estos recursos? El Señor, la Escritura, su Espíritu. Segunda de Timoteo 3:14 dice, pero tú persevera en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quién has aprendido. Y muy importante, mis hermanos, cuídense de lo que leen, porque si la enseñanza no emana totalmente de la Escritura, siempre será una falsa doctrina, aunque se oiga bien. Por eso les digo, cuídense de lo que buscan, cuídense de lo que hallan. Es tan común por la facilidad del internet, es tan común encontrar cualquier cantidad de argumentos que se oyen bonito, pero que no son más que filosofías que finalmente le pueden dañar, lo pueden confundir, lo pueden desviar. Mire, en la pandemia, que fue el tiempo cuando tuvimos por necesidad que empezar a transmitir, pues juntamente con las transmisiones, pues también se dieron transmisiones de muchos otros doctrinas, espacios. Y no se imagina la cantidad de hermanos que incluso perdieron la vida por dejarse llevar por una falsa doctrina. Aquí sucedió. Hermanos amados, es que, pastor, acabo de ver en internet que esto es un complot, es el 666, ya lo leí, ya lo vi, y con la vacuna nos van a meter el chip. Esto no es cierto, no existe el COVID. Y mi hermano ya no está con nosotros. Ese hermano y otros más. Cuídense de lo que escuchan, a quién escuchan y lo que leen.
Toda enseñanza debe ser filtrada, probada por el sedazo de la palabra de Dios. Y cuando tenga duda de algo, no dude en venir a preguntar. El apóstol Pablo, con esto termino, aún al final de su vida no se permitía dejar de seguir estudiando. Y una de sus últimas frases fue en 2 de Timoteo 4:13: cuando vengas, trae el capote que dejé en Troas con Carpio, los libros y los rollos, especialmente los pergaminos. ¿Para qué cree que los quería? Para seguir estudiando la palabra. Ser maestro, mis hermanos, representa tener en las manos la gran responsabilidad de la edificación, igual que ser pastor, ser evangelista. Allí está. ¿Qué vamos a proveer? ¿Cómo vamos a cuidar? ¿Cómo vamos a darle a la iglesia lo que necesita? Disciplina, orden, valores, dones ministeriales. Hombres y mujeres dispuestos a dar su vida por la iglesia que Cristo compró con su sangre en la cruz. Eso es lo que debemos ser. Ahora que hemos explorado, aunque brevemente, este conocimiento acerca de los dones espirituales, ahora es tiempo de meditar un poco, mis hermanos. Si ha identificado algo en usted, quizás ya está caminando en ese don. Quizás solamente fue una confirmación de lo que el Señor ya está haciendo en su vida. Quizás descubrió algo nuevo, algo que lo está sintiendo, le está haciendo sentir algo, un querer, un hacer, de desarrollar ese don para ponerlo al servicio de la iglesia. No duden en acercarse y no duden en orar. ¿Qué debo hacer, Señor, con el don que me has dado? ¿Cómo voy a bendecir a mi iglesia? ¿Cómo voy a edificar a mis hermanos? ¿Qué voy a hacer con tanta gracia? Si tú me pides que la dé de gracia, ¿cómo lo hago? Es tiempo, mis hermanos, que la iglesia asuma el papel, la comisión, la demanda de Cristo. Y por eso nos dejó estos recursos espirituales. No solamente nos trajo a su luz admirable, no solamente nos dio la salvación, ahora nos brinda el privilegio de poderle servir. Le voy a pedir que se ponga de pie y que hagamos una oración. Y póngase delante del Señor. Vea qué es lo que usted necesita para poder poner al servicio de Dios y de la iglesia ese don, ese recurso, esa gracia que Dios le ha dado. Recordando siempre que el Señor primero limpia el camino. Siempre, primero va a limpiar el camino del siervo para que no haya nada que lo haga tropezar. Por eso también dice la Escritura que tiene que tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el tropiezo ni el lazo del diablo. Si usted ha identificado algo, si hay algo en su corazón, solamente póngalo delante de Dios. Y si tiene la necesidad de ser guiado, de desarrollarlo, acérquese. Para eso fue dado este estudio. Porque estamos preparando, estamos capacitando, estamos edificando hombres y mujeres, ministros para la obra de Dios. Bendito Padre, te damos muchísimas gracias por habernos permitido concluir con esta serie de estudios acerca de tu gracia vertida a la iglesia, convertida en dones, Señor. Muchas gracias por tanto cuidado que tienes por nosotros mismos, Señor. Y ahora es nuestro tiempo. Quienes queremos servirte, Señor, ahora sabemos que tú nos has dado recursos, que no estamos solos, que tenemos todo lo necesario para poder hacerlo conforme a tu voluntad. Pero sí, seguramente tendremos que limpiar el camino. Seguramente habrá cosas que a las que tengamos que renunciar, pecados que confesar, actitudes que cambiar, hábitos, costumbres que tienen que ser erradicados, pensamientos, formas de vida que están alterando nuestra vida, nuestra conducta.
Si te queremos servir, Señor, tenemos que limpiar el camino. Ayúdanos, Señor. Síguenos mostrando nuestras incapacidades, síguenos mostrando nuestras debilidades. Sigue sacando a luz aquello que tiene que ser desechado, porque sí te queremos servir. Queremos ser vasos de honra. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias. Y aquí está tu iglesia, Señor. Y tú conoces los corazones. Tú sabes la medida de fe de cada uno y tú sabes sus necesidades, así como también su deseo de servirte. Trabaja en cada uno. Trata con cada uno de nosotros, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Alabemos al Señor. Dios les bendiga. Hermanos, tenemos la libertad en esta hora para levantar al Señor nuestras manos y decirle: Señor, tú eres mi pastor. Jesús, Jesucristo, tú eres mi pastor. Eres mi pastor. Nada me falta, oh Dios, me haces descansar en verdes pastos, tu voz me guiará por sendas de rectitud, en aguas de reposo. Puedo calmar mi sed, aunque ande en valle de sombra de muerte, nada temeré, pues conmigo estás. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú restaurarás mi alma. Con aceite fresco unges mi cabeza. Un banquete me preparas en tu mesa. Tu misericordia y tu bien me seguirá. Mi copa rebosando está. Eres mi pastor, eres mi pastor, nada me falta, oh Dios, tú me haces descansar en verdes pastos. Voz me guiará por sendas de rectitud, en aguas de reposo. Puedo calmar mi sed, aunque ande en de sombra de muerte, nada temeré, pues conmigo estás.
seguirá. Mi copa rebosando está, con aceite fresco unges mi cabeza. Un banquete me preparas en tu mesa. Tu misericordia y tu bien te seguirá. Mi copa rebosando está. Vamos a decirle: eres mi pastor, eres mi pastor. Nada me falta, oh Dios, me haces descansar en verdes pastos. Aleluya. Jesucristo es nuestro pastor. Amén. Él dio su vida por sus ovejas.